hermano Ariel, yo le estuve pidiendo pasado jueves, amén, que nos trayera esta prédica. Gloria al Señor, aleluya. Dios bendiga a los hermanos que están en sintonía, los que van a ver el programa. Escucha bien la palabra del Señor, aleluya. Abre esta agua para que la tenga abierta, hermano. Yo la abro, está bien. Aleluya. Así que extienda su mano, vamos. Ok, extienda su mano hacia acá para que oremos. Le demos gracias a Dios, aleluya. Padre, gracias. Dios amado, Dios bueno, Dios único, Rey de gloria. Señor, hemos entendido que hemos tenido, Padre amado, unos tiempos, un muelle en contra de venir al templo, pero hemos permanecido en comunión. Señor, te pedimos por aquellos que no pudieron llegar en esta noche, que puedan acercarse, Padre amado, al próximo servicio y vuelvan a tu casa, Padre Santo. Señor, esta noche te pedimos que tú traigas esa palabra, Señor, que use el canal, el instrumento, el vaso que tú tienes, para que hable a la iglesia, a nosotros, tus hijos, en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén. Nuestro hermano evangelista Daniel Miranda, amén. Dios le bendiga. Uno, dos, hermano, que el Señor bendiga. Que el Señor le continúe bendiciendo. Vamos a estar puestos en pie y vamos a estar buscando en la palabra. Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Grande Dios, aleluya. Gracias. En el libro de Segunda Samuel, capítulo 12, verso 9. Gracias, Jehová. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste por la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Padre bueno y poderoso, te damos la gloria ahora solamente a mi Padre. Clamamos para que tú te glorifiques. ¿Me puedes subir un poquito el micrófono? Para que tú te glorifiques de manera especial, como solo tú sabes hacerlo, Padre. Clamo para que esta palabra acabe profundo en nuestros corazones y tú lo ministres, como solo tú sabes hacerlo, Padre. No permita que de mi boca salgan palabras ociosas o hirientes, Señor, que vengan de mi corazón, sino que las palabras que yo hable procedan del tuyo, Padre, conformándose a lo que ya tú has dicho, a lo que tú has dejado escrito, Padre, en el nombre de Jesucristo, para la comunión de nosotros y ser edificados en ti, Padre, porque no hay nadie como tú, solo tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú conoces las necesidades de cada uno de los que nos encontramos aquí presentes y creemos con todo corazón que tú puedes suplirlas, Padre, porque tu misericordia no se han acabado ni se ha cortado tu brazo para salvar, y por eso clamamos en el nombre de Jesús, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Amén. Pueden sentarse. El tema que vamos a estar predicando lleva por título: examinemos nuestros corazones. Examinemos el corazón. Cuando utilizamos la palabra examinar, y partiendo del versículo 9, que es el verso que está utilizando como referencia mientras nos movemos por la palabra, cuando utilizamos la palabra examinar, no solamente es probar una cosa, sino que es juzgar, evaluar, poner en evidencia, dirigir, enseñar,
edificar. Todas estas cosas tienen que ver con la palabra examinar, porque tienen que ver con el corazón, con el pensamiento, con las ideales que hemos aprendido, que hemos recibido, que nos han sido enseñados por la sociedad, por la familia, por la iglesia, por la política, por la escuela, en donde quiera que se mueve la sociedad. Hay forma por la cual nosotros tenemos sistemas metidos en nuestra mente de pensamiento. Muchas veces se nos han puesto en nuestra mente pensamientos que son equivocados, erróneos, que nos alejan del Señor, que nos alejan de la verdad. Pero también hay hombres y mujeres puestos por Dios para limpiar nuestra mente de toda esta palabra, basura y suciedad que ha sembrado la sociedad, que se ha alejado, que se ha apartado, que se ha degradado, alejándose del Señor, para torcer el camino de los hombres fieles que buscan las promesas del Señor con fidelidad, amando la hermosura de su palabra. Nosotros debemos de permanecer siendo fiel, porque el Señor sigue siendo fiel, y aún el Señor, cuando nosotros le somos infieles, Él permanece siendo fiel. Y en esta fidelidad debemos de movernos. Lo que pasa es que es más fácil, se me hace un poco difícil hablar suave por la costumbre, y ya son las 8:30, yo creo, y es más fácil para nosotros examinar al que está al frente que poner nuestra mirada sobre nosotros mismos. Es más fácil condenar al que va delante de nosotros que condenarnos a nosotros mismos. Es más fácil evaluar la vida espiritual de nuestros hermanos que evaluar nuestra propia vida y probar nuestra propia vida en la evidencia por la palabra, por el testimonio que damos de Cristo, porque muchas veces con nuestra boca hablamos un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Con nuestra boca hablamos un evangelio que no es el evangelio de la Biblia, y con nuestro cuerpo manifestamos un espíritu que no es el espíritu de la Biblia. La palabra dice que no os sorprendáis, porque si el mismo diablo se disfraza como ángel de luz, también sus ministros se disfrazarán como ministros de justicia. Y nosotros necesitamos escudriñarnos a nosotros mismos, pero para escudriñarnos a nosotros mismos debemos de ver que estamos haciendo con los sentidos que Dios puso en nosotros, para el bien de nosotros, para el bien de Él mismo y para el bien de la sociedad. ¿A quién le estamos prestando la vista? ¿A qué le estamos prestando oído? ¿Para qué estamos utilizando el tacto? ¿Para qué estamos utilizando nuestra boca? ¿Para qué usamos el razonamiento? Muchas veces cuando miramos dentro de nosotros mismos nos vamos a dar cuenta que la forma que nosotros operamos está muy alejada de la forma que Dios quiere que operemos. Dios quiere que manifestemos las obras que Él preparó de antemano, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, las obras que Él preparó de antemano, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero hoy día llamamos buenas obras a cualquier cosa que nosotros podamos hacer, aunque Dios no nos haya mandado a hacerlas. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer para impresionar, la palabra dice que nosotros andamos en desobediencia y Dios no se agrada. Dios ha escogido, la palabra dice que Dios no hace acepción de personas, y es muy cierto que Dios no hace acepción de personas. Pero Dios no hace acepción de personas aquello que es concerniente a la salvación. Dios no hace acepción de personas en el sentido que Dios no dice: yo le voy a predicar el evangelio a esta nación, pero a aquella no quiero que le llegue la palabra. Porque la Biblia dice que Dios quiere que lleguemos hasta el fin y los confines del mundo. Dios no hace acepción de personas. Cuando ve a un mendigo que necesita que le digas un Dios te bendiga, un Cristo te ama. Pero sí, Dios hace acepción de personas en cuestiones de llamamientos y propósitos, porque no todos estamos capacitados para hacer una misma cosa. Dios escoge a personas. Dios escogió a Pablo porque él vio unas cualidades y unas capacidades y unas virtudes que sabían que iban a ser interesantes para operar. Y ya vemos que Dios no se equivocó, porque vemos que uno de los más que escribió en el Nuevo Testamento fue Pablo. Por la capacidad que tenía, por el conocimiento de la Escritura, por el conocimiento de la ley, por la integridad que tenía en su corazón, aunque él andaba equivocado en el momento pasado por causa del celo que tenía acerca del Señor. Él dijo: por cuanto yo soy, en cuanto a la ley, yo soy fariseo, y en cuanto a ser un perseguidor de la iglesia. Efesios capítulo
3 versículo 1 al 9, cuando habla que dice que tiene todo por basura, porque cuando nosotros nos examinamos, nos probamos en la evidencia de la palabra y nos miramos en el espejo de Jesucristo, vamos a darnos cuenta que los talentos y todas las cosas que nos pueden engrandecer son nada cuando nos comparamos con el Eterno, que somos nada cuando nos comparamos con nuestro Creador, que somos nada cuando nos comparamos con aquel que dio su vida en la cruz del Calvario sin poner ningún tropiezo delante de ti en el Señor. Él nos dijo, no voy a morir en la cruz, y Cristo sintió el dolor de la cruz, y antes de llegar en la cruz Él sangraba por nosotros y por nuestros pensamientos. Su sudor eran como gotas de sangre. Oh, se vento por el bebé. Innabacuetro como y de ferto moción, viatalevo mordo evoción, derive meituen, bretto evoto lobo porto, inabacuen por el bebé dueve shea, ratno, vección, levator, broshiva, neve identivo, broxo levapore vegi. Over tu emozione vele porte visione, arreve tu emo due beliva tu el progea, anniama tu emo due bel pio vogio, rumpo il prosteve, rapio vodiva, meidente il chiovo, jeva tu emoi, berrequevei, lector seventue. Novo tue pro tue bebeisen, lacchio gevea, mai denti novo stion, lecchio gerei, blood forsionte, dixente el chiomo, nuevo sion. Nove tue motio pratue, levantu pre tue vegen, si meidon pale voci, hanevetiava tue potro, frecchiun si leveichia, mai sentirei, novo tue mai che te selto. No, el Señor no se equivocó con nosotros. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él sabía lo que estaba haciendo. Y la palabra dice que Él quedó satisfecho, porque cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos y vemos para lo que hemos sido llamados, vamos a quedar satisfechos, no importando aquello que quiera despertar en nosotros la duda para no cumplir con el propósito del Señor. Hoy día nos gusta decir palabras que impresionen a los hombres, pero el Señor no está buscando personas para impresionar. Dios está buscando personas que impacten, pero que impacten por medio del Evangelio. Ya Dios está cansado de predicadores que predican lo que le viene al corazón, pero lo que le viene al corazón no viene desde la razón del grande que vive en los reinos de los cielos. El Señor está buscando personas que no teman predicar la palabra, personas que no se embriaguen de poder, que muchas personas encontramos en nuestras congregaciones embriagados de poder, pero no se han embriagado del gozo del Espíritu Santo, que es el que nos doblega delante de la presencia del Señor. No podrás escapar de la presencia del Señor. No importa dónde tú vayas, no podrás escapar de la presencia del Señor. Amós dice capítulo 9 que si pusieras tu casa en la luna, allá te encontrará Él. Si tú pusieras tu casa en el Seol, de allí te tomará. ¿De a dónde huirás? De la presencia del Señor. Nosotros cuando nos examinamos a nosotros mismos, nos damos cuenta que somos malos. No hay ni uno solo bueno, dice la palabra. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 en adelante. Ni uno bueno. ¿En qué mucho nos van a gloriarnos nosotros en nosotros mismos? Cuando el Señor dice, no, es en Cristo. Es en Cristo. Y si tú quieres gloria, es en Cristo. Y es lo que Cristo espera de nosotros, que le honremos, que le dediquemos nuestra vida, que seamos más amables con las personas, que pongamos nuestro espíritu humano delante de Él para dominarlo, para doblegarlo, llevar esta carne a la crucifixión, porque hay personas que son creyentes de verdad, iglesia. Hay hermanos que aman a Dios de verdad, que son salvos, pero todavía no son totalmente libres. Tenemos en nuestras congregaciones personas que están sinceramente equivocadas, porque no han hecho retrospección, porque no han mirado dentro de sí, porque muchas veces permitimos que la carne despierte. ¿No saben, hermano, que nosotros muchas veces en vez de crucificar la carne la dormimos?
Entonces cuando vemos una persona espiritual en medio de la congregación que Dios la manifiesta, se despierta esa carne que está dormida. Es lo que dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Dice que toda buena obra y excelencia de trabajo despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y nosotros no podemos dominar que no podemos permitir que estos sentimientos dominen en nosotros. Es tiempo de que nosotros nos pongamos a prueba nosotros mismos. Como David no se discernió a sí mismo en aquello que él hizo y que estaba haciendo y que pensaba que no iba a ser descubierto y que no iba a salir a la luz. David cometió muchos pecados, grandes pecados. Y lo interesante es que la palabra dice, en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Y vemos la palabra en 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, te muestra cómo era el corazón de David antes de matar a Goliat. Y esa descripción que ve es terrible. Y así necesitamos nosotros personas en nuestras congregaciones, que aunque sean menospreciados, si hay un joven aquí que se siente menospreciado por su juventud, la palabra dice que a David lo menospreciaron porque era muchacho. Lo menospreciaron primeramente en su casa, lo menospreciaron sus hermanos, hasta su padre lo tenían un poco de menosprecio. Porque cuando mandaron a llamar a los hijos no estaba él presente. Cuando el rey Salomón, ¿quién es ese muchacho? ¿Y ese muchacho quién es? Y cuando se para delante del filisteo, ¿y quién es este muchacho? Si hasta lindo es, hasta bonito es ese muchacho. Y a mí me mandan un muchacho jubio de ojos claros y pelo jubio a pelear conmigo. Ese muchacho, en otras palabras, ese muchacho debe estar enamorando a un muchacho que está metido aquí. Y muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias. El mismo profeta lo menospreció cuando lo vio en el campo. El Señor le dijo, no mires su parecer, porque este es el que yo elegí para el rey de Israel, y con él estará mi espíritu. Y nosotros tenemos que mirar dentro de nosotros mismos a ver a quién estamos menospreciando en nuestras congregaciones, para lo que no los tengamos en poco, porque muchas veces nos creemos tan grandes que a todos los demás los vemos en poco, pero nadie que está en la iglesia es en poco, porque si hay una persona llamada en Cristo y está en la iglesia es porque Dios lo edificó, y Dios no pone en un edificio algo que no sirva. Si Dios te puso como ladrillo en el baño eres útil. Si Dios te puso como ladrillo en el altar eres útil. Si Dios te puso como columna eres útil. Y ahí tú vas a funcionar. El problema es cuando queremos operar en el ministerio del otro. Cuando comenzamos a sentir celos por lo que hace el otro. Los fariseos tenían mucho conocimiento y eran maestros doctores de la ley, pero cuando vieron que a Jesús le decían el maestro, cuando veían la manifestación de Cristo, se llenaron de ser en contra de Jesucristo, al punto que llegaron casi a blasfemar contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, versículo 20 hasta el 37. Entonces tenemos que tener cuidado cómo nosotros discernimos a qué le estamos prestando el ojo. La Biblia dice en Zacarías 9:2 que a Jehová deben de mirar los ojos de los hombres. Tenemos que ver a qué le estamos prestando oído. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hebreos 10, versículo 17. Entonces el Señor nos está guiando. La palabra dice, sobre toda cosa guardada, que hay que guardar la iglesia. El corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque el de él mana la vida. ¿Por qué dice que él mana la vida? Porque la palabra dice que no lo que es de la boca es lo que contamina al hombre. El versículo anterior se encuentra en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero en capítulo 15 de Mateo, versículo 18 al 19, Francesca, si lo pueden leer. En ese versículo muestra realmente qué es la vida en nuestro corazón. La comida que necesitamos en nuestra vida para ser útiles y santos, puros delante del Señor. Mateo 15, versículo 18 al 20. Amén. Pero lo que sale de la boca, no está bien, yo a futuro. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí el Señor le está enseñando a esta gente religiosa a lo que debemos de prestar nosotros atención, porque muchas veces enfocamos los sentidos que Dios nos ha dado en nimiedades, hermano. Muchas gracias. En nimiedades, en cosas que no valen mucho la pena, que tienen alguna cosa de sabiduría, pero que nos apartan del Señor. Y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nos acerquemos a Él. Tenemos que tener cuidado con lo que está saliendo de nuestra boca. Por eso la palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque antes de que tú hables lo que tú estás hablando, ¿sabes lo que en palabras sencillas lo que es un pensamiento? Una conversación interna que se tiene con uno mismo. Cuando usted está pensando, usted está conversando consigo. Y si Dios revelara nuestras conversaciones, muchas veces nosotros seríamos avergonzados. Y tenemos que examinarnos para ser buenos maestros en las congregaciones. Ser un buen maestro no es saber enseñar bien. Ser un buen maestro es estar lleno del Espíritu Santo, guiado por el Señor, para que cuando estemos enseñando bien, no nos enorgullezcamos y nos volvamos soberbios sobremanera, de tal manera que las personas se den cuenta, porque usted sabe que dice que el orgullo es como el mal aliento. Todo el mundo se da cuenta mientras que lo posee. Entonces, cuando nosotros somos arrogantes, la gente sabe que somos arrogantes. Cuando nosotros queremos mostrarnos al pueblo, la gente sabe que queremos mostrarnos al pueblo. Cuando nosotros queremos impresionar a las personas se dan cuenta que lo hacemos. Entonces nosotros somos los que nos engañamos a nosotros mismos. Y nosotros no somos hijos de mentira, nosotros somos hijos de la verdad. Y conforme a la verdad debemos de caminar, porque eso es lo que dice la palabra, que Jehová ama la verdad. Y si Dios ama la verdad, nosotros debemos de amar la verdad. Antes dije que hay muchas personas en la iglesia que son salvos, pero no son libres, porque no se han acercado completamente a la verdad. La Biblia dice: conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Y el versículo 36 dice: y cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan capítulo 8, 32 y 36. Y es lo que necesitamos. El cordero se mata para salvación, pero se come para la liberación. Cuando Dios dijo: maten el cordero y pongan la sangre, fueron salvos para que el ángel no los matara. Pero después dijo: coman la carne y no dejen nada. Y nosotros muchas veces hemos matado el cordero en Cristo, pero no estamos comiendo nuestra propia carne. Y queremos vivir una vida supuestamente agradando al Señor, andando en la carne, caminando en la carne, corriendo en la carne, gateando en la carne, no crucificando a la carne. Y la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El problema es que no hemos cambiado todas las cosas viejas que están en nosotros. Porque si el Señor revelara las cosas malas que alguien hace, yo sería avergonzado, porque yo me he dejado todas las cosas viejas. Y al igual que todo lo que nos encontramos aquí, la gran diferencia es que cuando faltamos, que cuando pecamos, que cuando cometemos el error, ¿cómo es nuestra actitud cuando el Señor nos corrige? El Señor nos quiere corregir y Él siempre viene a corregirnos con una palabra mansa, hasta el momento que ve orgullo en nuestro corazón y no queremos reconocer su hermosa palabra. Y eso lo vemos cuando el Señor confronta a David por el pecado que cometió, pensando que podía burlarse de él, pensando que Dios no lo estaba, y le manda una parábola para ponerle un gancho, como dicen en República Dominicana. Vamos a ponerle un ganchito. Mira, David, hay un hombre por ahí rico que vino a visitar a un amigo. ¿Y sabe lo que hizo cuando el amigo vino a visitarlo? Que en vez de matar de su ganado y de sus ovejas, cogió la del pobre. Porque aquí vemos que en la sociedad desde siempre ha sucedido esto: la injusticia. La injusticia social, donde el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Y donde nadie quiere defender al pobre y se van con el rico. Donde el poderoso, por el poder que tiene, por el dinero, hace lo que le da la gana y nadie puede decirle nada. Porque lo compran, porque lo seducen, porque lo manipulan. Pero nosotros en la iglesia no somos así. Porque el más débil de nosotros, la palabra dice, que es más fuerte que los fuertes del mundo. Y usted no es nada para que usted se esté menospreciando en las cosas del mundo. Si Dios dijo que usted puede hacerlo, ¿por qué usted dice que no puede hacerlo? Porque cuando Dios dice que usted puede hacer algo y usted dice que no puede hacerlo, está diciendo que Dios es mentiroso. Y Dios es mentiroso. Si
hasta la muerte. Porque muchas veces pensamos que no nos vamos a morir. Pero ¿sabe algo? Nos vamos a morir. Y solamente la Biblia habla de un misterio acerca de la venida del Señor. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Si Cristo viene hoy, los que estamos aquí vivos nos vamos a ver, somos transformados, no vamos a ver muerte. Pero si Cristo viene 100 años más, que no va a pasar, yo espero que no pase. Yo no voy a estar aquí. Me voy a tener que levantar de una tumba fría. Y mis huesitos secos se van a tener que llenar de carne, van a tener que ser transformados y junto con los que estén en aquel tiempo, ahí es levantarse y esperar. Porque Dios es tan bueno que dice que los que estén en aquel tiempo no precederán a los que estuvieron antes. O sea que los que estén vivos no van a ser mejores que los que están muertos. Yo digo, espérense, levanten esto primero y se van a levantar todos juntos. Aquí nadie va a llegar primero que nadie. Aquí todos van a llegar juntos, porque aquí todos terminaron la carrera. Y eso es lo que Dios quiere que nos examinemos para terminar esa carrera con el Señor. Y que menospreciemos el menosprecio. Dios nos necesita, iglesia. Y cuando digo que Dios nos necesita, no es porque Él tiene la necesidad de operar a través de nosotros, porque Él no tenga poder, no. Es que como Dios está trabajando a favor de los hombres, pues necesita hombres que conozcan, que sientan, que padezcan como los hombres, para que de ellos tengan misericordia. La palabra dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, si algún hermano es sorprendido en alguna falta, ¿qué dice la palabra? Corregirle con espíritu de mansedumbre. Y hay una coma ahí. Con espíritu de mansedumbre. Mirándote a ti mismo. Considerándote a ti. Examinándonos a nosotros. Para que no seas tentado en lo mismo. Nosotros tenemos un mal concepto de la palabra juzgar. Porque no buscamos muchas veces ni sus sinónimos, evaluar, examinar, probar. Entonces tenemos el concepto del juzgar latino, occidental y de Estados Unidos, donde pensamos que cuando decimos juzgar es que estamos hablando mal a una persona y condenándolos. Juzgar es cualquier cosa que tú digas acerca de una cosa. Esa que rico está este ajo, estás juzgando el ajo. Lo estás evaluando, lo estás probando. Estás diciendo que estás llegando a un juicio de valor positivo o negativo. Pero ¿sabe algo, iglesia? Nosotros tenemos la capacidad con nuestra naturaleza pecaminosa de que siempre nuestro corazón está inclinado a hacer lo malo. Génesis capítulo 6, versículo 5. El designio de los pensamientos del corazón hombre son de continuamente malo. ¿Sabe qué dijo David en el Salmo 51, versículo 2? Lava mi corazón más y más de mi maldad. Y está hablando un hombre que había cometido pecado. Y vemos el corazón de David derramándose delante del Señor. Porque cuando Dios lo confrontó y le mostró, tú que tomaste, un hombre que, el Señor dice, un hombre tomó el rico, tomó hasta la ovejita de uno pobre, teniendo él ganado y abundancia, y mató la corderita que tenía que solo hombre y la dio como a su invitado. Y dice en el versículo 5 y 6 de 2 de Samuel capítulo 12 que David se encendió en ira. Se encendió en ira, pronto. Y Dios mirándolo. Porque Dios nos mira. Y muchas veces somos hallados hipócritas delante de Él. ¿Escuchó lo que yo dije? Somos hallados hipócritas delante de Él. Porque la hipocresía viene cuando nosotros condenamos cosas que en oculto las hacemos nosotros mismos. Y aquí todos tenemos cosas ocultas. Todos. La gran diferencia con los que están en pecado es que ellos no quieren que los perdone. Ellos no quieren que los restaure. Ellos no quieren que los levante. No pueden decir yo me levanto. No puede decir 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. No pueden, iglesia. Como dice el coro del himno de Luis Santiago, yo me levanto fuerte en tu Espíritu Santo y confiando y llevando el mensaje que me has dado para que el mundo se pueda salvar, para que el hombre se pueda lavar en la sangre del Cordero que está dispuesto para
limpiar. Porque ese es el fin con el que Dios nos ha levantado a nosotros. El fin con el cual Dios nos ha levantado es para que llevemos el mensaje de la salvación. Y por eso Dios quiere que examinemos nuestro corazón. Para que cuando llevamos el mensaje, que es el propósito no es tener fama. El propósito no es que nos reconozca la gente. El propósito no es caerle bien a los demás. Porque si tú tratas de caerle bien a todo el mundo, vas a tener problemas y tu corazón va a ser afectado, dice la palabra. ¿Quién conocerá el corazón? Dice Dios. ¿Quién lo discierne? ¿Quién conoce los pensamientos más ocultos del corazón? Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 11. Yo Jehová, que discierno la mente, el pensamiento y el alma. Y en eso tenemos que operar nosotros, para aquellas obras manifiestas que se encuentran allí, que lo que sale de nuestra boca es lo que contamina, iglesia. ¿Qué está saliendo de nuestra boca? Nuestra boca nunca se va a contaminar si con un corazón sincero predicamos el evangelio para que las personas vengan a Cristo. ¿Y sabes qué? En el camino nos van a humillar, se van a burlar de nosotros, nos van a querer pisotear. La palabra dice que a unos nos van a tirar en cárceles, otros van a ser muertos por causa del evangelio de Jesucristo. ¿Estás tú dispuesto a morir por Cristo? ¿Estoy yo dispuesto a morir por Cristo? Hay personas que están dispuestas a morir por Cristo y nadie los conoce, son anónimos, pero como Dios ve en los secretos, Él los honrará en público. Y si tú quieres ser honrado en público, glorifica a Dios en los secretos, porque cuando Él te llame a su obra, Él va a respaldar lo que tú hables. Como respaldó a Samuel. Dijo Dios que ninguna de las palabras que yo ponga en tu boca caerán en tierra. Y así vamos a hacer nosotros para con el Señor. Ninguna de las palabras que Él ponga en nuestra boca caerán en tierra. Si nosotros somos hombres y mujeres maduros, que aunque cometemos pecados, tenemos a Cristo como abogado, el que nos defiende día a día. Tengamos misericordia, la palabra dice, ¿quién eres tú, hombre? Quien quiera que tú seas. Romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Quién es tu hombre, cualquiera que sea, que condena a tu hermano? Porque tú que juzgas a tu hermano, haces lo mismo. Haces lo mismo. Entonces aquí es que tenemos que ver la hipocresía del corazón para que salgan las palabras que son de Dios y no las palabras que son de los hombres. Y en esto debemos de caminar para que nuestros pasos vayan firmes. Adelante, nunca retrocediendo, marchando con la mirada puesta en Dios, puesta en Cristo, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y es la manera en que Dios quiere que nos movamos. La palabra dice, cuando lo examinamos, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no abandones tu lugar, porque la mansedumbre cubrirá multitud de pecados. Y en esto tenemos que caminar perdonando y dejando ser perdonados, porque a veces que nosotros perdonamos, pero muchas veces no queremos que nos perdonen a nosotros. Hay personas que piden perdón, pero cuando le piden perdón, no perdonan a nadie. Y donde te ven los pies, te quieren ver la cabeza. ¿Y sabes qué le dijo Dios cuando Él se enojó tanto? Él se enojó tanto que Dios le dijo, dale la palabra ahora. ¿Sabes algo, David? Ese hombre que tomó la corderita, la única oveja de aquel hombre, eres tú. Y ahora te voy a decir una cosa. Muchas veces pensamos, y lo digo yo por mí mismo, muchas veces yo pensaba que cuando Él le dijo eso, se estaba diciendo en secreto, a no ser donde me pusieron el agua. Se estaban diciendo en secreto, pero no, Él estaba en su palacio, rodeado con sus consejeros. Y aquello que Él hizo oculto, se lo sacó en público y delante de los poderosos que tenía David con él. Tú no quieres ser avergonzado, ni avergonzado de parte del Señor. Tengamos cuidado en la forma que nosotros estamos actuando o operando, porque Dios no se queda con nada de nadie. Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos y podemos engañar a los que nos rodean, pero nunca vamos a engañar a Dios. Y ¿sabe qué? Que cuando le dio estas palabras, el rey se dice que demudó su semblante, se le cayó el semblante. ¡Wow! El Señor lo confrontó, mira, yo te escogí a ti de lo más pequeño.
De lo menospreciado, de los de atrás te cogí yo. Tú mismo te menospreciabas, tú decías que eras como un perro muerto. ¿Quién soy yo que soy un perro muerto? Decía David. Y así somos nosotros muchas veces y no vemos el potencial que está dentro de nosotros. Porque cuando vamos creciendo en Cristo, mientras vamos creciendo se va manifestando el gen o la genética que está dentro de nosotros. Usted ve una semilla de mango. Usted la ve, pero usted no es un palo de mango. Pero esa semilla tiene el potencial para convertirse en un árbol de mango. Y así somos nosotros en la mano del Señor. Por eso la palabra dice que el árbol malo no puede dar buenos frutos, ni el árbol bueno dar malos frutos. Por sus frutos se conoce el árbol. Mateo capítulo 12, versículo 32 al 34. La palabra dice en el capítulo 8, en el capítulo 3, versículo 8 de Mateo, dice: el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Porque todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego, iglesia. Y Dios no quiere que tú seas cortado. Dios no quiere que yo sea cortado. Dios quiere que avancemos y que demos buenos frutos. Porque la palabra dice en San Juan capítulo 15, versículos 8 y 9, que en esto es glorificado el Padre, que llevemos mucho fruto. Pero esta ley la sacaron del Antiguo Testamento en el capítulo 20 de Deuteronomio, donde se hablan de las leyes de los reyes cuando salían a la guerra. Y en una de esas leyes, cuando llegaban a sitiar una ciudad y tenían una ciudad sitiada, si en la ciudad y en los campos habían árboles con fruto, Dios les prohibió que cortaran los árboles con fruto. Dijo, el árbol no es un hombre para que venga contra ti a la guerra, no lo cortarás y te alimentarás de su fruto. Pero el árbol que no dé fruto, lo podrás cortar. Si Dios tiene esa sabiduría para con los hombres y le dice al hombre cuándo tiene que cortar y cuándo no tiene que cortar, imagínate cuando Él es el que toma la decisión, iglesia. La Biblia dice: sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 dice: retén lo que tienes y nadie tome tu corona. Hermano, nadie tome nuestra corona. Pelea por lo que Dios te ha dado. Examinémonos a nosotros mismos. Mirémonos a nosotros mismos. Y entonces así podremos ser maestros para nuestros hermanos. Y podremos guiar. ¿Sabe qué dijo David después que cometió este pecado? Hermano, esto no llegó ni a una tercera parte del mensaje. Es como si no lo hubiera predicado. Pero el Señor sabe lo que trajo. ¿Sabe que después de cometer este pecado y estas grandes cosas que el Señor lo confrontó en el versículo diciendo: ¿por qué no tuviste el temor de guardar las palabras de Jehová? Nosotros estamos guardando la palabra de Jehová. Pensamos que somos nosotros mejor que David, porque tú no has matado a nadie, porque no te has acostado con la mujer de otra persona o con el marido de otra persona. La palabra dice que el que murmura de su hermano es homicida. ¿A cuánto tú has matado murmurando? ¿Eres tú mejor que David? David mató uno. ¿A cuántos has matado tú? ¿A cuántos he matado yo? Volvámonos a Cristo para ser buenos maestros de la palabra. No seamos hipócritas, iglesia. Vivamos con un corazón sincero, agradando al Señor, sabiendo que si fallamos, Él está presente para perdonar todos nuestros pecados, como hizo con David. David dijo: créame un corazón nuevo y un espíritu recto delante de ti. Mira qué maravilloso. Y un espíritu noble me sustente. Devuélveme el gozo de la salvación. ¿Cuántos han perdido el gozo de la salvación? ¿Cuántos porque cometieron un pecado se sienten fracasados y ya no tienen alegría porque le han fallado al Señor y no se perdonan a sí mismos? El Señor no quiere que tú vivas así. El Señor quiere devolverte el gozo de la salvación. No está todo perdido para ti. ¿Y sabes qué sigue diciendo? Después de todas estas cosas: no quites tu santo espíritu de dentro de mí y no me apartes delante de tu presencia, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de la presencia de Dios. El pecado causa una grieta entre Dios y el hombre. Isaías 59, versículo 2. Tus pecados y tus iniquidades han hecho separación entre tú y Jehová tu Dios. La palabra dice en Isaías 31: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para buscar consejo y no de mí, para cumplirse con cubierto y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Y el Señor no quiere que hagamos esto, iglesia. Y
después que David dice estas cosas maravillosas, no me apartes de tu presencia, dice, y entonces yo enseñaré a las naciones justicia, y los pecadores se convertirán a mí. Porque esto es el fin, iglesia, que ganemos a los pecadores para Cristo. Y en este caminar junto con esos pecadores, también nosotros ir mejorando un poquito más. Dios solamente nos pide un poquito más. Mejora un poquito más. Cometiste 3 pecados hoy, mañana comete 2. Y no que te estoy inventando a pecar, es que quiero que entiendas un poquito más. Porque nosotros siempre nos enfocamos en lo mucho, en lo grande. Pero Dios mira las pequeñeces. Cazar las obras pequeñas, porque ellas no echan a perder la viña. Tú eres viña del Señor. No permita que destruyan la viña de tu familia. No permita que destruyan la viña de tu matrimonio. No permita que destruyan la viña de tu noviazgo, de tu pastorado, de tu ministerio evangelístico. No permita que destruyan la viña del ministerio de la canción. Si no puedes cantar con tu boca taradero, porque Dios conoce lo que tú hablas. La palabra dice que para Dios el resoplido del caballo que lo hace con su nariz, ese ruido, hermano. Que usted me encuentra hermoso. Y cuando Dios se le pareció a Job, que lo confrontó, le dijo: ¿has considerado tú el sonido del resoplido del caballo, que es formidable? Si Dios dice que el sonido de un caballo es formidable en un animal irracional, cuanto más cuando no puedas cantar y solamente puedas hacer la. Dios va a entender tu adoración. La Biblia dice que David, y perdone que tome tiempo, pero me está dando con el Espíritu Santo, porque a alguien Dios le está hablando aquí, a alguien Dios está quebrantando el corazón, a alguien Dios está sanando, porque muchas veces venimos a la iglesia y nos quitamos el viejo hombre, pero cuando salimos volvemos y nos enganchamos encima con un alquiler y seguimos con él. Y Dios ya no te quiere en esa condición. Si Dios ya te perdonó, porque sigues recordando lo mismo. Ya Dios no se acuerda más de tu pecado. El problema es que nosotros no nos perdonamos y seguimos recordando el pecado que tú cometiste ayer. En un segundo Dios te perdonó cuando le pediste perdón, pero cargas con la culpa. Ese peso está grande, te está debilitando, te está quitando el ánimo. Por eso ya no puedes orar, por eso no puedes escudriñar la palabra, por eso no tienes deseo de volver a la iglesia. Y el Señor no te quiere así, porque tú eres santo para Él. Porque Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, porque esa sangre tiene valor, porque dice Pedro que es preciosa y más preciosa que el oro, y Dios va a honrar a su Hijo, y la sangre que Él derramó no quedará en el suelo en parte, iglesia. Dios va a pelear por ti, Dios peleará batallas por ti, Dios hará oraciones por ti. Se le fiera, mi Señor, debemos de serle fiel a nuestro Señor. Que nuestro corazón sea compungido, que vuelvan las lágrimas al altar, que vuelva el llanto, el gemir, el avivamiento del Espíritu, y que volvamos a aquellas primeras obras, porque cuando nos examinamos a nosotros mismos nos damos cuenta que muchas veces hemos dejado el primer amor. En Apocalipsis 2:4, que volvamos a hacer aquellas primeras obras. Cuando no nos importaba, cuando cualquier cosita que nos pidieran en la iglesia era una alegría y un gozo, lo más insignificante, y nos volvíamos locos. Que bueno, voy a hacer algo para Dios. Vamos a trabajar para Dios, amándonos los unos a los otros. Después de esto, los hombres se convertirán a nosotros. Hermanos, cuando nos examinamos, para terminar, no nos vamos a vanagloriar. No nos vamos a vanagloriar y vamos a andar buscando gloria de la iglesia. No importa. Pablo lo sabía bien. A Pablo no le importaba que no lo reconocieran. A Pablo no le importaban los títulos. Dice que lo tuvo por basura. Pablo dijo cuando se examinó en 1 Corintios capítulo 15, hablando de la resurrección de los muertos. En el versículo 9 dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles, el cual no soy digno de ser llamado hijo, de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia de Jesucristo.
dice en Efesios capítulo 3, cuando él dice que tiene todas las cosas por basura, que en el hebreo dice por estiércol, dice que tenía todo por estiércol, todo lo que lo honraba, todo lo grande, lo que era fariseo, lo que era maestro, todo lo que él decía que era, todo iglesia, lo que lo exaltaba delante de la sociedad. Dios, esto no tiene valor. Sin Cristo, dice, yo tengo esto por basura para ganar a Cristo. Ahora iglesia, ¿qué tenemos nosotros por basura? Por inservible, porque que nos da prestigio, que los hombres nos halagan. ¿Qué estamos dispuestos a dejar para ganar a Cristo? Porque sabe algo, ganar a Cristo produce mucha violencia en el reino de los cielos. Y él dijo, yo soy